Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es la comunicación organizacional. Para esta comunicación organizacional, nosotros vamos a establecer el siguiente objetivo. Pues dentro de él vamos a determinar que el alumno identificará las funciones de la comunicación organizacional en diversos ámbitos del campo empresarial. Como vimos la sesión anterior, dentro de la estructura de los grupos, manejamos que se da en forma del comportamiento de los miembros y hace posible explicar y predecir gran parte del comportamiento individual, como también del desempeño del grupo mismo y algunas de sus variables estructurales. Vimos también que dentro del comportamiento está establecido lo que es el individual, grupal y organizacional en esos tres niveles. También destacamos lo que es la comunicación formal e informal. Y esto es lo que da la integración o la formación de lo que son los grupos. Ahora bien, en este sentido, determinamos que la comunicación organizacional es un aspecto importante para poder determinar lo que son los objetivos y darlos a conocer dentro de los integrantes que forman nuestra organización. Dentro de esta comunicación organizacional podemos entender que es el proceso de transmitir información, pero aquí hay un gran detalle en el cual la gran mayoría de las personas fallan, y es la comprensión de una persona a otra. Porque yo puedo transmitir una gran cantidad de mensajes, pero sin embargo, si esos mensajes no son comprendidos por la otra parte, por ende, no van a ser ejecutados en la manera que uno quisiera. También mencionan diversos autores que es la manera de relacionarse con otras personas a través de datos, ideas, pensamientos y valores. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la comunicación organizacional actualmente ya tenemos diversas maneras de comunicarnos. Anteriormente pues eran mails, chats, y ahorita pues ya también tenemos que considerar las grandes herramientas tecnológicas. Y en este tenor tenemos que usarlas para poder hacer llegar esa información a nuestros equipos de trabajo y saber utilizar las palabras correctas y adecuadas para poder transmitir esa información y lograr lo que realmente quiere la comunicación organizacional, comprender ese tema para que a través de ese tema o comprender ese objeto se pueda alcanzar el objetivo en sí. Dentro de esta comunicación organizacional se pueden vislumbrar varios elementos o problemas comunes a los cuales nos enfrentamos en el día a día, en el cual tú puedes identificar con que no me avisaron, el jefe nunca se entera de nada, dicen una cosa pero después hacen lo contrario, o nos dijeron que nos mudábamos a un lugar más grande y al final no pasó nada. Esos son a lo mejor pretextos que nosotros podemos conjuntar dentro de lo que es la comunicación o problemas comunes. Asimismo, también podemos enfrentarnos a lo que son los rumores. Los rumores es un elemento importante dentro de la comunicación organizacional y que tenemos que entablar diariamente. Un ejemplo es, parece que si no subimos el nivel de ventas van a despedir a alguien, cuando ni siquiera es así. Simplemente lo que se quiere es alcanzar un nivel de ventas mayor y obviamente obtener más ganancias hacia la empresa. Y eso puede implicar a lo mejor en contratar mayor cantidad de personal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo ventas en el mercado y entonces, lejos de despedir, pues podemos contratar. Pero son rumores en los cuales haces que la gente dentro de esa comunicación pues pierdas el objetivo en sí. Y entonces, ¿qué va a lograr esto? Bajar las ventas en lugar de incrementarlas. Dobles mensajes. Haga el trabajo como usted quiera, pero al final evaluaremos los resultados. Entonces, este es un gran dilema. Si no lo hago como me están diciendo, entonces, pues obviamente voy a salir más o mal evaluada. Entonces, ese es un gran problema dentro de la comunicación. Los malos entendidos. La reunión será solo hoy con el personal del área de ventas.
y resulta que dijiste mañana va a haber reunión y pues llegan de otras áreas y los principales que eran del área de ventas nunca llegaron. Ah, bueno, es que como no fuiste vas a ser despedido. Entonces, en ocasiones a veces esos dilemas a los cuales te enfrentas dentro de la comunicación son la parte medular de que tú puedas alcanzar o en cierto momento fracasar en los objetivos que tú plasmaste o en las estrategias que pretendes alcanzar. Estos problemas pues en cierto momento te pueden atacar y pueden perjudicar a la organización. Es por eso que cuando tú emites un mensaje dentro de un oficio, dentro de un memorándum, dentro de un mensaje inclusive de WhatsApp, debes de saber o leer en sí lo que quieres transmitir para que pueda ser comprendida la información clara, oportuna y adecuadamente dentro de tus colaboradores y evitar todos estos tipos de problemas que en cierto momento te pueden perjudicar. Pues bien, ahora vemos que existen varias funciones de la comunicación organizacional y para esto tenemos 4 principales. Una de ellas es el control. ¿A qué se refiere con el control? A que las organizaciones tienen jerarquías de autoridad y guías formales a las cuales deben atenerse los empleados. Un ejemplo pues es el organigrama general que todos conocemos dentro de las empresas y pues los rangos operativos que tenemos. Dentro del control, si tengo un problema con un área o con una persona que me está atendiendo en el área de ventas, obviamente el rango o el siguiente rango jerárquico sería acudir con el supervisor de esa área de ventas o del área en el cual estoy involucrada. No tendría que irme directamente al área gerencial. Entonces, dentro de la comunicación se está perdiendo esa relación que hay entre un nivel y otro. Debo de establecer un control para saber o tener bien definidos a quién le corresponde cada área de atención al cliente, a quién le corresponde sus funciones para poder atender o alguna queja en cierto momento. Eso es el control dentro de la comunicación organizacional, el saber delimitar hasta dónde llega tu función, hasta dónde puedes desarrollar tus actividades para que no vayas más allá y cargues a lo mejor con trabajo que no te corresponde. La segunda es la motivación. La motivación es la comunicación, favorece la comunicación al aclarar a los empleados lo que se ha hecho, si están desempeñando bien o no correctamente su trabajo y pues obviamente establecer mejoras dentro de su rendimiento o a lo mejor en cierto momento está totalmente por debajo del promedio. Uno de estos momentos o las herramientas que podemos utilizar dentro de la motivación es precisamente la evaluación del desempeño, que pues se basa en varios métodos. Y de ahí pues obviamente cuando tú le comunicas a tu empleado que va a ser evaluado, va a tener cierta resistencia o va a tener cierto temor. Pero sin embargo, si tú le dices, sabes que esta evaluación del desempeño va a servir para que tú te retroalimentes, pues él va a estar motivado y él va a poder comunicar correctamente lo que él está sintiendo o lo que él está percibiendo. Otro de estos son los bonos de incremento de ventas. Ah, bueno, ¿sabes qué? Te di correctamente el plan de ventas sobre el cual vas a basarte el siguiente mes. Tu indicador mínimo va a ser 50 y tu indicador máximo va a ser 200. Ah, pues, ¿qué crees que alcancé? 200. Ah, bueno, como alcanzaste tu indicador de meta, te voy a dar un bono. Entonces, a eso se refiere la motivación, canalizar correctamente esa comunicación para poder transmitir a tus empleados que no solo es para determinar correctamente o bajo amenaza, no, también para motivarte puede ayudar lo que es la comunicación organizacional. Otro elemento dentro de la comunicación es la expresión emocional. Aquí mencionan los autores que es el mecanismo fundamental para el cual los miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción en cierto momento. Como todo empleado necesita externar sus emociones, ya sean favorables o desfavorables. Hay empresas que manejan intranet precisamente para dar
dar a conocer lo que son todas las estrategias que se pretenden desarrollar en cierto momento, corto, mediano o largo plazo. Y entonces, a través de ellas pueden decir o pueden externar, a lo mejor vía correo, vía intranet, algún buzón de quejas, pues qué les parece ese plan de trabajo o qué no les parece de ese plan de trabajo. Pero también debemos permitirle a nuestros empleados comunicar o expresarse emocionalmente con respecto a lo que ellos están opinando o lo que les parece o no les parece. Y por último tenemos lo que es la información. ¿A qué se refiere con la información? A que los individuos y grupos que están dentro de una organización necesitan para tomar decisiones al transmitir información para identificar y evaluar las opciones alternativas. ¿Qué es esto? Me estás dando a conocer el plan de ventas, pero ¿qué crees? Que me lo estás dando a conocer una semana antes y es muy ambicioso. Y entonces, al ser muy ambicioso, obviamente yo no voy a tener la capacidad para poder atender ese plan de trabajo que tú me estás encomendando. Entonces, ¿qué procede? Necesito contratar más personal, necesito mayor capacidad económica, pero tú me la estás dando a conocer una semana antes, o un día antes, o 2 días antes. Entonces, esto es una limitante para que yo pueda alcanzar lo que son los objetivos que tú pretendes que yo logre. Entonces, la información a través de la comunicación debe darse también a través de la empatía, el saber cuánto es lo que pueden hacer los empleados y en qué momento y bajo qué condiciones para poder emitir correctamente esa información, o no dar también por el hecho de que son obviedades. Es que tú ya lo debes de saber. No, todo debe ser con una comunicación clara, efectiva y oportuna para que el empleado pueda comprender ciertamente la información que tú le pretendes canalizar. Pues ya como conclusión hay que tomar en cuenta que la comunicación organizacional es un factor preponderante para alcanzar los objetivos. Si tú logras transmitir correctamente el mensaje, ten por seguro que tus empleados van a saber el qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento pueden ejecutar esa instrucción que que tú pretendes alcanzar. Si no lo haces de esta manera, ¿qué va a pasar? El empleado se va a sentir en cierto momento atacado, va a tener emociones insatisfactorias y no se van a alcanzar o no se van a lograr los objetivos. Por lo tanto, invitamos a que toda comunicación que se dé dentro de la organización sea clara, oportuna y comprensible, con el lenguaje adecuado para poder transmitirlo y llevarlo a cabo con nuestros integrantes del grupo. Pues bien, por esta ocasión es todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente sesión.